Si te gustó este episodio de Escándalo Mexicano, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que descargar la app. Es gratis. Antes de comenzar, una nota para nuestros escuchas. Este episodio contiene descripciones de violencia sexual y adicción a las drogas que pueden resultar molestas para algunas personas. Es 26 de marzo de 1997, en una mansión en el rancho Santa Fe, en San Diego, California. La policía atiende a una llamada de auxilio y encuentra los cadáveres de 39 personas. Son integrantes de la secta Heaven's Gate, quienes se asumían extraterrestres. Durante sus últimos 3 días de vida, los hombres son castrados y ellos y las mujeres beben jugo de limón para purificar sus cuerpos. Todos se suicidan con una sobredosis de fenobarbital combinado con jugo de manzana y vodka. Algunos se colocan bolsas en la cabeza para asegurar su pacto con la muerte. Heaven's Gate es el más grande suicidio colectivo en la historia de los Estados Unidos. 2 meses después de la tragedia, en mayo, Ricardo Rocha, uno de los periodistas más influyentes de la televisión mexicana, aborda en su programa Detrás de la Noticia una serie de reportajes sobre la Luz del Mundo, una popular iglesia pentecostal mexicana que subraya la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Después del impacto mediático de Heaven's Gate, ha trascendido que algunos de sus feligreses pueden presentar tendencias suicidas. Más de uno ha expresado en público que se quitaría la vida si así se lo pidiera el líder de la Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores. Un vocero de la Luz del Mundo, Joel Silva, acude a una cita en Televisa donde se graba el programa de Rocha. Va con un abogado de la iglesia y otro vocero, que además es pastor y sabe cómo se mueven los engranes de la política. Joel Silva se ha preparado para este momento. Ha estudiado el tema y además es articulado. Samuel Joaquín Flores, el apóstol de Dios, estará orgulloso de él. Los 3 hombres esperan en una antesala. Poco antes de entrar al aire, el staff de la producción les informa que la conversación no aludirá a los suicidios. Entonces, ¿de qué se va a tratar? De algo mucho más grave. Los 3 hombres se miran desconcertados. Joel Silva está molesto. Esto no es una entrevista, es una emboscada. Eso piensa. Todos discuten brevemente y acuerdan lo que declararán en pantalla. El programa arranca y la turbación de Silva y los demás crece. Ricardo Rocha presenta una pieza periodística que incluye a varias mujeres que acusan de abuso sexual a Samuel Joaquín. Entonces yo siempre con el temor y la manera de que él me acariciaba, o sea, me tocaba, yo sentía que eso era malo, ¿no? Resguardadas en el anonimato, la cámara capta, a contraluz, las siluetas y las sombras de esas mujeres asustadas, que temen las represalias de sus líderes, tanto como las de sus propias familias y las de otros miembros de la Luz del Mundo. Una de ellas denuncia que Samuel Joaquín la forzó a tener sexo oral con él en varias ocasiones. Otra dice que fue severamente golpeada y también que fue obligada a ofrecerle sus prendas íntimas al siervo de Dios. Varias aseguran que fueron fotografiadas desnudas. Al terminar el reportaje comienza la entrevista. Ante la metralla de Rocha, el abogado afirma que por disposición constitucional, cualquier investigación le corresponde al Ministerio Público y no a una empresa televisiva. En la hermosa provincia, la populosa colonia de Guadalajara, sede de la Luz del Mundo, el estupor se palpa en el aire. Los fieles oran por la protección del siervo de Dios. Días después, aparece en los medios alguien que conoce bien a una de las acusadoras. Quiero presentar una denuncia porque hace días en la televisión salió una mujer que reconocí que es mi hermana.
Ella dice que fuimos agredidas físicamente y quiero decir que eso no es verdad, o sea, es mentira, porque en realidad nunca existió tal agresión. El programa tiene enorme repercusión. Ricardo Rocha hace una solicitud para visitar la hermosa provincia y hablar con los feligreses sobre el caso de los abusos sexuales. Pero la presencia de periodistas en la colonia está estrictamente prohibida. La demanda del conductor es rechazada, pero los jerarcas de la iglesia saben que ya tienen el foco de los medios de comunicación encima. Así que le piden a Joel Silva que prepare a unos parroquianos, supuestamente espontáneos, para que hablen con los reporteros. Ellos defienden al apóstol a capa y espada. Los abogados repiten que la Secretaría de Gobernación ha señalado que no hay elementos para condenar al líder de la luz del mundo. En toda organización que crece hay ataques, pero estos son absolutamente infundados, sostiene Joel Silva. Las declaraciones no tienen el efecto previsto. El apóstol no podrá silenciar a todas las mujeres a las que ha ultrajado, vejado, abusado o violado. Para Wondery, yo soy Carlos Puch y esto es Escándalo Mexicano. Aarón Joaquín González, padre de Samuel Joaquín Flores, fundó su iglesia, La Luz del Mundo, en plena Guerra Cristera, la persecución religiosa de hace un siglo. Le fue muy favorable la pugna entre los gobiernos emanados de la Revolución y la jerarquía católica, que se opuso a las leyes que los liberales plasmaron en la Constitución de 1857. Los ánimos de la población creyente hirvieron hasta 1929, cuando obispos y gobierno alcanzaron los acuerdos que acabaron con la guerra, pero no con la violencia de los católicos resentidos con el laicismo del gobierno mexicano. Por eso, funcionarios gubernamentales vieron con agrado los postulados de Aarón Joaquín, que quería recuperar los principios originales del cristianismo, pero lejos de la Iglesia Católica. En la Iglesia La Luz del Mundo, el mensaje se da como una propuesta a la inteligencia del sujeto humano para que él se adhiera de manera voluntaria a esa propuesta que le hace Dios. Aarón Joaquín cultivó excelentes relaciones con la clase política posrevolucionaria y trabajó no solo para salvar almas, sino también para sacar a sus seguidores de la pobreza. Como resultado, su credo se expandió rápidamente entre una base social popular. Después de la muerte del hermano Aarón, su hijo tomó las riendas de la iglesia y la extendió por los 5 continentes, a pesar de los católicos que desde su fundación y durante décadas despreciaron y atacaron a los aaronitas. Lo que no pudieron conseguir los católicos lo consumó la perversidad de su descendencia. Y tú, hermana señorita, de edad de 14 años en adelante, que he invitado para que esté conmigo platicando qué hemos hecho en beneficio de Dios. Este es el episodio 1, El varón de Dios. Es 14 de agosto de 1896 en Colotlán, al norte del estado de Jalisco. Por tortuosos caminos toma días llegar a la capital del estado. Es aquí donde en medio de carencias nace Eusebio Joaquín González. Años más tarde, cuando estalla la Revolución Mexicana, la familia Joaquín se muda a Guadalajara, asustada por el levantamiento campesino en su tierra en contra de Victoriano Huerta, también oriundo de Colotlán. Eusebio Joaquín no va con ellos. Se queda solo. Cursa la educación preparatoria y al concluirla se incorpora a la lucha armada y se somete al mando de importantes líderes revolucionarios como Marcelino García Barragán. Con la caída del dictador Huerta en 1915, Joaquín se integra al Ejército Federal de manera formal y empieza a adiestrarse como maestro.
A los 28 años, el soldado viaja de Ciudad Juárez, donde está destacado, a Guadalajara, para visitar a sus padres, que le presentan a una muchacha de nombre Elisa Flores. Poco después se casa con ella. Juntos se trasladan al norte del país porque así lo ordenan los superiores de Eusebio Joaquín, que presta su servicio militar en los destacamentos de San Pedro de las Colonias, en los estados de Nuevo León y Coahuila, lugares en los que la cercanía con Estados Unidos favorece la presencia de iglesias distintas a la católica. En esas ciudades, Eusebio Joaquín tiene contacto y relación con grupos de cristianos evangélicos y pentecostales. Toma nota de que en ese tiempo, el líder de la Iglesia de la Fe en Cristo Jesús, llamado Silas, es considerado por sus seguidores de Torreón como un apóstol vivo. Dado que su educación es superior al promedio de los soldados, Joaquín se encarga de las tareas administrativas variadas. Pero, sobre todo, en su calidad de recluta, aprende el valor de la fidelidad no solo al ejército, sino al Estado. Lealtad que guardará a los gobiernos durante el resto de su vida, al margen de sus rasgos ideológicos. Al César, lo que es del César, y al Dios, lo que es de Dios. Ese será su mantra. Las cosas marchan bien hasta 1925, cuando la superioridad le encomienda a Eusebio Joaquín dirigir un pelotón de fusilamiento. Eso no es para él. Así que, agobiado, se esconde y se dispone a afrontar el castigo que le corresponda por desertar. Eusebio Joaquín decide convertirse al cristianismo evangélico. Saulo, apóstol de Jesucristo, lo bautiza zambulléndolo en el agua. Al sumergirse en aguas benditas, Joaquín ignora que será bautizado 3 veces más. El cuarto bautismo se justificará como un anuncio divino y anulará los rituales anteriores. El resto de su vida tendrá que guardar el inconfesable secreto de su primer bautismo, llevado a cabo de acuerdo con la tradición católica. Purificado, Eusebio Joaquín deja las armas para siempre y emprende una nueva vida, apegada a los conceptos de la Biblia. Se jura a sí mismo que nunca se apartará de Jesucristo. Lo que todavía no imagina es que la palabra de Dios saldrá de su propia boca y que la revelación del cambio de nombre será uno de los dogmas de una poderosa iglesia mexicana. Es 6 de abril de 1926 en Monterrey, en Nuevo León. Eusebio Joaquín, un hombre grueso, moreno, de cabello negro peinado de lado y bigote delgado perfectamente recortado, se acerca a la treintena. Esa noche duerme tranquilo hasta que escucha una voz firme, casi un estruendo. Aquí hay un varón cuyo nombre será Aarón. Lo haré notorio por todo el mundo y será bendición. Eusebio Joaquín aprieta sus ojos oscuros y arruga las sábanas para asirse de algo. Su cuerpo tiembla, pero aquella voz imponente vuelve más tarde y repite solemne. Tu nombre será Aarón, lo haré notorio por todo el mundo y será bendición. Eusebio, ahora Aarón, tiene su primera revelación divina. Dios le indica también que debe emprender un largo viaje sin rumbo fijo. Su esposa Elisa, que duerme a su lado, no escucha nada, pero cree palabra por palabra lo que por la mañana le cuenta a su marido. Salimos hoy mismo, Elisa. ¿Pero a dónde vamos? Dios dirá. Elisa no piensa discutir los designios del Señor. El peregrinaje comienza en Monterrey, pero Aarón modifica el itinerario conforme él cambia de parecer y le da nuevas indicaciones. Él siendo Dios. 8 meses después, el 12 de diciembre, la pareja llega a Guadalajara. Las campanas de las iglesias repican para festejar a la Virgen de Guadalupe
cuando marcha por la ciudad ese par de forasteros zarrapastrosos. Unas horas más tarde, los esposos llegan a la casa de la familia Joaquín. Su madre y su padre están conmocionados. No pueden esconder su impacto cuando su hijo les cuenta. Vengo con una misión. ¿Una misión? Voy a renovar el cristianismo. ¿Qué dices, Eusebio? ¿Te has vuelto loco? Mi nombre es Aarón. Aarón deja la casa familiar decepcionado. Si no le creen sus propios progenitores, ¿quién lo va a hacer? Los padres de Elisa también los rechazan. Así que no les queda más que vivir durante 40 días en el convento de las capuchinas de la Iglesia Bautista, en la calle Independencia. Elisa y Aarón Joaquín duermen incómodos, fríos, al lado de la pila bautismal, pero no se quejan. Por lo menos tienen donde guarecerse. Luego se mudan al templo de San Juan de Dios en la calle 5 de Mayo, pero tampoco logran acoplarse. Joaquín pasa los días deambulando entre puestos de mercado, donde predica y vende Biblias y muéganos para subsistir. El hermano Aarón gana tantas simpatías como insultos y vituperios. Y es que muchos lo confunden con cristero. El matrimonio también deja ese templo y se instala en un lote baldío. Culposa, la madre de Aarón les manda alimentos. Le duele ver a su hijo y a su nuera sufrir. Una vecina, movida por lástima, les ofrece una habitación. 5 años después, los padres de Aarón, arrepentidos, se unirán, como otros miles, a las huestes de Aarón. Nunca volverán a dudar que Dios escogió a su hijo como líder y a Guadalajara como el pueblo elegido por medio de diversas señales divinas. Elisa y Aarón se establecen ahí, la última parada de su viaje guiado por el Todopoderoso. Es 1928. Aarón Joaquín y su esposa viven más cómodamente en el antiguo barrio de Santa Tere, en Guadalajara. Además de sermonear, él se dedica a vender calzado. Su primer hijo, que solo vivirá 14 años, nace en esa ciudad. Un año después, Elisa pare a una niña, María. Aarón Joaquín dispone en la cercanía de un recinto para su iglesia. Es pequeño, pero suficiente. Los años siguientes reflexiona y define sus objetivos y sus prioridades. Su hijo Santiago viene al mundo y también la primera iglesia en Nocotlán. El hermano Aarón bautiza a los primeros 11 seguidores de esa localidad. También asiste a congresos fuera de Guadalajara y construye poco a poco una robusta reputación entre los disidentes del catolicismo. No es nada fácil. En Torreón y en Nayarit elude algunos brotes de violencia, pero en ocasiones no escapa de unos días de encierro en prisión. Es 31 de diciembre de 1931. Los Joaquín y sus seguidores celebran por primera vez la Santa Cena, que conmemora la muerte de Jesucristo y que se convertirá en la celebración más importante de la luz del mundo. La Santa Cena, espina dorsal de este credo, será modificada y tendrá lugar el 14 de agosto, el aniversario del natalicio de Aarón. Es 1935. Aarón Joaquín es señalado por violar a la menor Guadalupe Avelar, de 17 años. La denuncia no será pública hasta 7 años después, el 26 de diciembre de 1942, en el diario El Occidental. Ya mujer, Guadalupe contará que tiene un hijo del apóstol de Dios, a quien nombró Abel Joaquín, nacido en Tapachula, Chiapas, el 20 de julio de 1936. El hecho se desestima y nunca se investiga. Será otro nieto del apóstol
varias décadas después, de nombre Nazón, quien pague por los pecados propios y también por los de sus ancestros. Es 14 de febrero de 1937. Nace Samuel, el último hijo varón de la pareja. El niño mostrará muy pronto que quiere seguir los pasos de su padre y que tiene madera. Un par de años atrás, el alumbramiento de Rebeca había obligado a la familia Joaquín a mudarse a una casa más amplia en la colonia Abasolo. Es perfecta, tiene una estancia amplia, apta para que todos se reúnan a orar. El ritmo de vida del hermano Aarón es agitado. En unos años funda congregaciones en Ameca, Chapala y en la mismísima Ciudad de México, cerca de la estación de ferrocarril de Buenavista. El líder pasa muchas horas pensando en construir un centro de oración más en forma, un verdadero templo. Lo consigue en 1939, cuando comienza a erigirse la iglesia que nombrará 12 de octubre. Es domingo 18 de julio de 1943. Aarón Joaquín se bautiza a sí mismo como le ha instruido el Señor. Su liderazgo ya es legítimo. Dios le ordena asumirse como el apóstol de Jesucristo. Él es distinto de todos los demás hermanos, pues su bautismo se efectuó en relación directa con Dios, sin intermediación de nadie. En un ritual idéntico, quienes presenciaron el suyo son bautizados los días siguientes. Entonces, el apóstol, en cuyos hombros descansa toda la doctrina, le da nombre a su credo como la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Sin el apóstol no hay iglesia ni salvación. Él es el mensajero de Dios en la tierra. Aarón es el primero. Le seguirán su hijo y su nieto, cada uno más depravado que el anterior. Es 1943. El general Marcelino García Barragán, quien fue superior de Aarón Joaquín en el ejército, gobierna el estado de Jalisco. El mandatario facilita a Joaquín diversos materiales para mejorar el entorno en el que se encontraban los inmuebles de la congregación, dedicados a los sagrados oficios. Las estupendas relaciones que el apóstol ha trabajado con la administración estatal tienen consecuencias positivas. La feligresía aumenta a muy buen ritmo. Aarón Joaquín está satisfecho, pero quiere más. También desea con fervor que su comunidad progrese, que sus adeptos tengan una buena vida. Él puede influir para dotarlos de una mejoría en su situación social y económica. Él puede darles dignidad. Sus planes giran alrededor de un sueño, la construcción de un templo majestuoso. Para ese efecto comprará, una década después, un enorme terreno a un particular que lo sembraba de cacahuate y maíz. Ya gobierna el estado el escritor Agustín Yáñez, gran exponente de la novela mexicana posrevolucionaria. Aarón Joaquín peina el valle de Atemajac en busca del terreno, hasta que finalmente opta por las 14 hectáreas en las que proyecta edificar un conjunto habitacional, además del templo. El gobernador Yáñez y los presidentes municipales de Guadalajara agilizan los trámites para darle el permiso de urbanización, porque la tierra que eligió Aarón Joaquín estaba fuera de los espacios autorizados por el ayuntamiento. Su idea de colonia se basa en la suposición de que los fieles les conviene estar cerca de su iglesia, porque deben acudir a rezar 3 veces cada día, así sea brevemente. Además,
deben vivir tan cerca unos de los otros como sea posible, para protegerse y repeler las agresiones y la inquina de los católicos, esos seres pérfidos e intolerantes. En sueños, Aarón Joaquín ve un bello asentamiento en el que todos los miembros de la colonia forman parte de la iglesia. En el curso de la segunda mitad de la década de los 50, termina de construir la colonia Hermosa Provincia. El fluido trato de Aarón Joaquín con los gobiernos locales de los 3 niveles permite que se respete una petición de los inquilinos que el apóstol promueve. El terreno se fracciona de modo que todas las calles de Hermosa Provincia convergen en una ordenada glorieta central, el sitio de honor que se reserva para el templo principal. De acuerdo con la utopía aaronita, la Hermosa Provincia deja de ser un sitio aislado. Conforme se urbaniza y crece, queda embebida en la mancha poblacional. Como hormiguitas, cientos de mujeres y hombres la edifican con sus propias manos. Unos cargan materiales, otros hacen mezclas y preparaciones, otros revisan planos. Todos trabajan sin descanso y sin paga. Su tiempo es el tiempo de Dios. Poco a poco aparecen los primeros residentes de la colonia. Tan pronto como es habitada, la iglesia impulsa múltiples proyectos de asistencia social para darles a los feligreses la vida que merecen y que su líder les ha prometido. Un objetivo secundario, no menos relevante, es atraer a conversos en potencia, migrantes pobres que se mueven del campo a la ciudad. Para ello, el hermano Aarón viaja a varios estados de Occidente, a pesar de que pierde contacto con sus feligreses tapatíos que lo resienten. El sacrificio vale la pena. Las misiones le funcionan para controlar a las congregaciones que no están cerca de Guadalajara, de la Hermosa Provincia, de la sede. Las giras apostólicas apuntalan su liderazgo y Aarón, el modesto profesor convertido en siervo de Dios, lo tiene claro. Esa lección la aprenderá muy bien su hijo, Samuel Joaquín, que fundará iglesias a lo largo y ancho de la tierra. Es 15 de mayo de 1962. Hermosa Provincia está de fiesta. Hoy recibe la visita del presidente de la República, Adolfo López Mateos, quien inaugura el mercado y acelera diversas diligencias con la autoridad local en beneficio de la comunidad. Gracias a la perseverancia del jefe del Departamento de Educación Pública de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, avanzan las gestiones y se levanta en otro terreno que consigue Aarón Joaquín la primera escuela primaria oficial de Hermosa Provincia. Respetuoso de la laicidad del Estado, el apóstol decide que el centro escolar reciba el nombre de Benito Juárez. El presidente municipal de Zapopan, el ciclista Ángel Romero, apodado de manera poco aguda el Zapopan, es un perfecto feligrés de la luz del mundo que hace su parte para que los trámites no se atoren. Aarón Joaquín establece que la escolarización en la luz del mundo seguirá los planes oficiales. La educación, sostiene, debe ser laica. La instrucción religiosa es harina de otro costal. Ese es un asunto de familia. La educación religiosa debe ser además de la oficial y no en vez de ella, dice Aarón con cierta frecuencia. Unos meses después, el hermano Aarón viaja en una gira apostólica a Veracruz. Por la noche, duerme plácidamente. Sueña con un ángel que pone un pie en la tierra y otro sobre el mar. Con una mano sostiene un libro abierto. Luego se aparece el Omnipotente. Aarón, eres ángel, eres fuerte, has bajado del cielo. Aarón, tu tiempo es cumplido. Es hora de reunirte con los santos. Señor, ¿y tu pueblo? ¿Qué será de este enorme pueblo del que soy responsable? ¿Quién lo conducirá hacia ti? No temas que yo lo he escogido.
En él cumpliré mi promesa como lo hice contigo. Y esta será la prueba de que lo he enviado. Yo estaré con él. ¿Quién es, Señor? ¿Quién es? Aarón está conmovido. ¿Cómo no estarlo, si es Dios quien le habla? Pero ahora sabe que tiene los días contados. El Señor ha reclamado su presencia. Y tiene otro presentimiento. Su sucesor será Samuel, el Benjamín. No puede ser otro. Está listo. Decide que le regalará su Biblia al menor de sus hijos. Esa será la señal. Es 1964. Aarón Joaquín viaja a la República de El Salvador. De pronto palidece. Se jala el cuello de la camisa. Le cuesta respirar. Tiene un ataque cardíaco. Sus acompañantes lo devuelven de inmediato a Guadalajara, donde se recupera después de los primeros auxilios y la atención de urgencia que se le dispensa. El apóstol no volverá a ser el mismo. El daño no ha sido menor. A pesar de todos los cuidados que recibe, después de un año, Aarón Joaquín no recobra la salud. Tiene solo 67 años, pero la rudeza, la escasez y las enfermedades que padeció a lo largo de su vida dejan ver sus efectos. El momento ha llegado. Es martes 9 de junio en la Casa Grande, la residencia de Aarón Joaquín durante la mayoría de los meses del año. Elisa Flores y todos sus hijos acompañan al apóstol. Están juntos alrededor de su cama. Ana María Joaquín pide hacer oración. Samuel, el menor, que ha vivido los últimos años entre Tepic y Veracruz, ha llegado a darle el último adiós a su padre. Aarón, con un hilo de voz, pregunta a su mujer: ¿guardará la iglesia la fe? Elisa asiente. Parece que Aarón agoniza, pero está en trance. Toma entre sus manos de viejo las dos manos de Samuel y le cuenta lo que Dios le ha dicho. Debe ser quien me suceda. Es la orden de Dios. Me lo ha pedido. Las lágrimas escurren por el rostro de Samuel. Aarón ahoga sus palabras en un llanto aturdido. Samuel baja la cabeza y la coloca sobre el regazo de su padre moribundo. A las 4 de la tarde, expira el apóstol. Es la tarde del martes 9 de junio de 1964. Un ministro sube al segundo piso para ver con sus propios ojos el cuerpo inerte de Aarón. Un momento más tarde, desciende y confirma al resto de los familiares que el siervo de Dios duerme en los brazos del Señor. Le siguen otros 2 ministros para presentar a Aarón al Señor mediante una oración. Uno de ellos siente por un breve instante que el muerto volverá en sí y trata de volverlo a la vida, pero una mano lo detiene e impide el milagro. Una muchedumbre se agrupa afuera de la Casa Grande. Un pastor, quien muchos creen que es el digno sucesor de Aarón, toma un micrófono y mirando a Samuel afirma: Para mí es usted el siervo del Señor. Yo así lo he recibido desde este momento. Luego lo abraza. Un pastor profeta sube al estrado. La lámpara de Israel se ha apagado. Ana Joaquín esculca entre sus ropas y saca un anillo que había pertenecido al hermano Aarón. Toma la mano de su hermano Samuel y se lo coloca con cuidado en un dedo. La lámpara de Israel no se ha apagado. Por el contrario, ahora alumbrará más.
no se ha apagado. Interviene otro ministro. No, como dicen ustedes, como dice la iglesia, el ungido de Jehová, el ungido de Dios está con nosotros. ¿No lo están viendo? Yo lo estoy viendo. Señalando al hermano Samuel, exclama: allí está el hermano Samuel Joaquín. Samuel Joaquín Flores nació el 14 de febrero de 1937 en la finca 224 de la calle 46, en el sector Libertad, en Guadalajara. Aarón, su padre, le contó que nació muerto, pero oró y le pidió a Dios que le devolviera a su hijo. El Todopoderoso permitió que respirara. Samuel Joaquín, de 27 años, es el más apto. Sobran las anécdotas que dan cuenta de su capacidad y de su preparación para liderar su iglesia. Su historia y su carisma conquistan el consenso a su favor. Samuel ha acompañado a su padre en toda clase de actividades desde que era un adolescente, incluso a sus giras fuera de México. Ha interiorizado el funcionamiento de la iglesia. Los fieles lo quieren, aprecian su discreción, lo respetan. Aunque se perfila el sucesor, no hay día más triste en la hermosa provincia. Los aaronitas están desconsolados. Durante años les enseñaron que era el apóstol en la tierra, el único. Después de él, queda la nada. Creen que al momento de su muerte, Dios se llevará a Aarón y a toda su iglesia. En el templo, miles oran y lloran. Cunde el temor. Se multiplican las plegarias. Llegan multitudes de fieles de otras ciudades, de otros estados. Pronto descansarán sus almas. La salvación se acerca. Es junio de 1964. Samuel Joaquín avanza con lentitud junto al féretro de Aarón. El joven, de traje negro y corbata, sostiene del brazo a su madre. Siente una opresión en el pecho. En unos minutos enfrentará el más grande reto de su vida. Tiene que convencer a los dolientes que él es el nuevo apóstol, que Dios lo eligió a él. Quedan algunos escépticos. Samuel se dirige al mismo sitio en el que Eusebio Joaquín, el hermano Aarón, presidía las oraciones, el ministerio. Camina lento pero decidido a la parte central del frente del templo. Cierra un momento los ojos. Se arma de valor. Toma aire y engola la voz. El siervo del Señor, el hermano Aarón, ha partido. Dios dispuso que fuera a reunirse con los apóstoles. Cientos de fieles se retuercen de dolor. Retumban los lamentos, hondos, sinceros. Pero en un momento la multitud cambia. Sus rostros recuperan la luz y proclaman la elección de Samuel. El Señor ha cumplido su promesa. No los ha dejado solos. Está con ellos el ungido de Dios, el profeta, el varón de Dios que verá siempre por ellos. Poco a poco cede la incertidumbre. No en vano, Aarón Joaquín preparó a sus seguidores para que aceptaran a su nuevo dirigente. El sepelio de Aarón dura 3 días con sus noches. El cuerpo del finado se exhibe a los fieles para que lo adoren. Los aaronitas, identificados espiritualmente con la comunidad judía, le piden a esta que les permita enterrar al varón de Dios en su cementerio, para diferenciarse tanto de católicos como de protestantes. Los judíos se niegan. Los aaronitas piden un permiso a la autoridad para sepultarlo al interior de su propio templo. El Cabildo de Guadalajara acuerda que se construye un lugar especial para el hermano Aarón, el huerto de Getsemaní, en la glorieta central de la colonia, donde se distinguirá hasta la eternidad del común de los mortales.
Durante los meses siguientes, queda claro que la luz del mundo no es tan dependiente de su apóstol. Existe un cuerpo de ministros que cumple distintas funciones. Son 9 hombres que Aarón Joaquín eligió personalmente entre sus allegados. Se coordinan para administrar la colonia, realizar actividades religiosas, culturales y de conservación del patrimonio. Samuel, el heredero, piensa vigorizar la dimensión internacional de la Iglesia después de ensanchar la hermosa provincia, que tiene cada vez más y mejores hospitales, escuelas y universidades, museos, bibliotecas, campos deportivos y residencias para ancianos. El nuevo apóstol tiene muchos planes. Hay que preparar profesionistas especializados, consolidar la organización interna, definir jerarquías, expandir las colonias de la hermosa provincia en México y en el extranjero, crear medios propios y fortalecer las bien aceitadas relaciones con el gobierno. Además, se propone construir un majestuoso templo sede, símbolo del orgullo de la comunidad, de su grandeza y crecimiento. Samuel Joaquín cumplirá con creces todas sus promesas y construirá ese grandioso templo. Pero cuando se coloque la última piedra, la reputación del apóstol no será inmaculada. Muchas gracias por escucharnos. Sigue Escándalo Mexicano en tu plataforma favorita. Si quieres tener acceso preferente a cada episodio y sin anuncios, lo puedes hacer a través de Amazon Music. Amazon Music está incluido en tu membresía de Prime. Descarga ahora la app Amazon Music. Suscríbete a Wondery Plus en Apple Podcast o descarga la app de Wondery para tener acceso una semana antes y sin anuncios a todos los episodios de Escándalo Mexicano. En el próximo episodio, Aarón Joaquín le deja a su heredero una iglesia con 20,000 fieles, templos en Jalisco y México y presencia en el sur de los Estados Unidos y en Centroamérica. Samuel Joaquín Flores efectúa cambios al interior de la luz del mundo. Sus nuevos adeptos ya no son adultos conversos que provienen del catolicismo, sino hijos de familias de creyentes. La iglesia se fortalece, pero su líder será denunciado, acusado de cometer abusos sexuales, violaciones y otras vejaciones. No podemos saber si las conversaciones sucedieron exactamente como las contamos en este episodio. Todas están basadas en las fuentes que consultamos para la escritura. Para escribir este episodio, fueron fundamentales los libros La Luz del Mundo, Surgimiento y Expansión, de José Muriá, Construcción histórica del carisma de los dirigentes de la Luz del Mundo y la vida cotidiana de la colonia Hermosa Provincia, de Noé Alejandro Torres Álvarez. Los Hijos de la Luz, Discurso, Identidad y Poder en la Luz del Mundo, de René de la Torre, y los documentales El Apóstol de Vix, Detrás del Velo, Sobreviviendo la Iglesia de la Luz del Mundo, de HBO, y La Oscuridad de la Luz del Mundo, de Netflix, además del archivo de la revista Proceso. Escándalo Mexicano es una serie producida por Puro Contenido y Así Como Suena. Carlos Puch, yo, soy quien la conduce. Giselle Ibarra es la productora ejecutiva. Los 4 episodios sobre la Luz del Mundo fueron investigados y escritos por María Scherer. Salvador Camarena y Galia García Palafox son los editores del guión. Mariana Marín es asistente de investigación y la encargada de verificar los datos. Hugo Santos Quevedo está a cargo del diseño sonoro y la música es de Patricio Mijares. Producción, Carlota Aparicio. Los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Morgan Jones y Marshall Lewy de Wondery.